Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca del tema del cielo. En episodios anteriores hemos hablado ya acerca del infierno, hemos hablado también acerca de las resurrecciones y también de los juicios que tiene Dios y los planes que tiene Dios para la humanidad, así como también para Satanás, el diablo y sus demonios, para seres espirituales que se han rebelado contra Dios. Pero, ¿qué hay acerca de aquellos que han sido fieles a Dios? Aquellos que a través de la historia han amado a Dios, han caminado en sus caminos, han obedecido sus estatutos, han tenido una relación con Él, lo conocen, lo conocieron en su vida física. ¿Qué hay acaso de ellos? ¿Están en el cielo tocando un arpa? ¿Han subido al cielo? ¿Están morando con Dios en este momento? ¿Qué dice la Biblia acerca de el premio para aquellos que sean galardonados? Como vimos en el episodio anterior, dice que aquellos que son fieles y que han obedecido a Dios, que han caminado con Dios, que han obtenido el galardón, que ellos tienen parte en la primera resurrección, que son resucitados y que reinan con Cristo por un periodo de 1000 años. Eso lo vimos en el episodio anterior, en Apocalipsis 20, donde habla acerca de la resurrección. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora cuando morimos? ¿Qué hay acerca de nuestro cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Y cuál es el premio, aparte de estar en esa primera resurrección y de reinar 1000 años? Cristo nos enseña en su palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 25, nos habla acerca del juicio venidero para todos aquellos en todas las eras de la historia. El versículo 25 dice: verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. Entonces es Cristo quien va a llevar a cabo este juicio, el juicio de todos los seres humanos, el juicio de los buenos, de los malos, y de aquellos que no han tenido realmente una oportunidad de conocer a Dios y de aceptar a Dios y de andar en sus caminos. Quizás usted ahora está siendo llamado por Dios. Quizás Dios está abriendo sus ojos a ver su palabra, a ver su verdad. Y está teniendo usted un llamado a caminar con Dios, a escudriñar su palabra, a vivir por cada una de las palabras de la boca de Dios. Y este juicio está en las manos de Cristo. Aquí en el versículo 28, Cristo nos habla claramente acerca de la resurrección, de las resurrecciones que vimos también en el episodio anterior, en Apocalipsis 20. Versículo 28 dice: no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. La Biblia en ningún lugar dice que las personas han ascendido al cielo y que todas las personas justas o rectas o buenas están actualmente en el cielo con Dios y con sus ángeles. Quizás es un concepto que usted ha escuchado desde su infancia. Quizás es un concepto que se maneje en muchas organizaciones o denominaciones en el mundo. Y no solamente del cristianismo. En muchas otras religiones se maneja
el concepto del cielo o del paraíso, que Cristo sí habla acerca del paraíso, pero estos versículos es muy importante que los entendamos, porque dice que todos los que están en las tumbas, incluso los buenos, en el versículo 29 dice que aquellos que han practicado el bien, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Noé, como el rey David, como todas aquellas personas que han caminado con Dios, ellos están en esta categoría de los que han practicado el bien. Pero habla en tiempo futuro. Porque la hora viene, dice en el versículo 28, la hora viene en la cual todos estén en las tumbas oirán su voz. Y todos incluye a todos los que estén en las tumbas. Y en ninguna parte de la Biblia dice que las personas han salido de las tumbas para ir al cielo. O han estado, que su alma haya subido al cielo. En ningún lado habla de un alma inmortal como tal. Pero aquí dice que todos los que han practicado el bien a una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Ahora, juicio no solamente significa castigo. También juicio significa un periodo de juicio. Y esto más adelante en otros episodios vamos a hablar acerca del plan de Dios. Vamos a hablar acerca del significado de las fiestas santas de Dios, de lo que representan, de cuál es este periodo de juicio y también de cuál es el juicio del castigo para aquellos que han conocido verdaderamente a Dios, han tenido una oportunidad, la han aceptado y después desafortunadamente la han rechazado. También el apóstol Pablo entendió esto, tenía bien claro no solamente lo que sucede después de la muerte, sino el concepto, el tiempo y cómo va a suceder todo esto. El apóstol Pablo lo explica de manera muy clara en 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 16, donde nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Exactamente lo que hablaba Cristo, exactamente lo que dijo. Que no se asombren porque es la hora viene cuando todos los muertos oirán su voz. Y dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero. Son aquellos que han practicado el bien, que van a tener una resurrección de vida. Pero Cristo habló en el futuro. El apóstol Pablo habló en el futuro. Hablan acerca de lo que viene cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. Él va a regresar con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y en la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice primero? Porque todos los que estén en las tumbas van a ser resucitados. Después dice en el versículo 17, luego nosotros quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, obviamente el apóstol Pablo creía sinceramente que él iba a estar vivo y permanecer hasta que regresara nuestro Señor Jesucristo, porque él prometió volver. Y dice que serían todos aquellos que queden con vida, serán atrapados juntos con ellos en las nubes, van a ser llevados en las nubes, porque entonces es cuando van a salir también aquellos de las tumbas, pero todos al mismo tiempo. Es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Ahora, ¿qué hay acerca de la parábola del hombre rico y de Lázaro? Porque quizás es uno de los argumentos que las personas utilizan, ciertos pastores y ministros, ciertas iglesias utilizan esta parábola como prueba de que existe el cielo. Y es claro que existe el cielo, pero el cielo como un lugar donde actualmente habitan almas inmortales de seres humanos que ya han fallecido.
Vamos a analizar con detenimiento esta parábola para realmente hacernos ciertas preguntas y determinar si es esto cierto, si es en realidad el cielo un lugar a donde van las almas al morir. Tenemos también que analizar el contexto de esta parábola. Esta parábola comienza en Lucas 16 y versículo 19. Vamos a leer esta parábola en su totalidad y después vamos a volver a ciertas secciones para analizarla en detalle, de lo que está hablando, de lo que dice esta parábola y de lo que no dice esta parábola. Esta parábola en Lucas 16 comienza en el versículo 19 y dice lo siguiente. Ahora, había un cierto hombre rico y estaba vestido de púrpura y lino fino y se complacía diariamente en lujo. Y había un cierto hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba echado en su pórtico, lleno de llagas. Y él ansiaba ser nutrido con las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y los perros incluso venían y lamían sus llagas. Entonces sucedió que el hombre pobre murió, y fue llevado lejos por los ángeles al seno de Abraham, y el hombre rico también murió y fue enterrado. Y en la tumba levantó sus ojos y estaba en tormento, porque vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Y exclamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro, para que él pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua, porque estoy sufriendo a causa de esta llama. Entonces Abraham dijo, Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida recibiste cosas buenas al máximo, y asimismo Lázaro cosas malas. Pero ahora él es confortado y tú estás sufriendo. Y además de todas estas cosas, entre ustedes y nosotros un gran abismo ha sido fijado, para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces, ni puedan aquellos de allá pasar a nosotros. Y él dijo, Te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él pueda testificarles fervorosamente a ellos, para que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento. Abraham le dijo, Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, No, padre Abraham, pero si uno de los muertos fuera a ellos, se arrepentirían. Y él le dijo, Si no escuchan a Moisés y los profetas, no estarán persuadidos, incluso si uno se levanta de los muertos. Esta parábola es muy interesante porque está hablando acerca de un hombre rico. Y esta parábola la menciona Cristo en el mismo capítulo de Lucas 16. Es muy interesante ver cómo comienza el capítulo 16 del libro de Lucas. En Lucas 16:1 dice, y él también le dijo a sus discípulos, había un cierto hombre rico, quien tenía un administrador, y él fue acusado de desperdiciar los bienes de su amo. Entonces, esta parábola del hombre rico y de Lázaro comienza de la siguiente manera. Había un cierto hombre rico y estaba vestido de púrpura y lino fino, y se complacía diariamente en lujo. Está las dos parábolas hablando en realidad de un hombre rico. El primero tenía un administrador y el administrador fue acusado de desperdiciar los bienes de su amo y que ya no podía ser más un administrador. Esta parábola habla de un cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y se complacía diariamente en lujo. Está sentando la escena. Después habla de un hombre pobre que es Lázaro. Aquí lo llama por nombre y esta es una característica muy específica de esta parábola porque es la única parábola donde nombra a alguien por un nombre específico, de un hombre pobre llamado Lázaro. También en esta parábola obviamente menciona a Abraham. Y el propósito en realidad de mencionar a Abraham es porque está realmente dando a conocer algo que sucede en realidad, pero vamos a ver si
en algún lugar en esta parábola o en algún otro lugar de la Biblia se diga que las personas van al cielo cuando mueren. ¿Por qué? Dice en el versículo 22, es un versículo muy clave. Dice, entonces sucedió que el hombre pobre murió y fue llevado lejos por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y cuándo son las personas llevadas al seno de Abraham? ¿Cuándo son las personas llevadas con Cristo? Ya vimos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, aparte en el versículo 17, que aquellos que permanezcan serán atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. Entonces, de lo que está hablando aquí, de llevarlo al seno de Abraham, eso sucede en la resurrección de los muertos. Obviamente, él está siendo consolado, está siendo confortado. Esto nos dice que Lázaro es en realidad uno de aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, igual que Abraham. Por eso es llevado al seno de Abraham. Pero no dice inmediatamente después de morir. Dice, murió y fue llevado lejos. Esto no significa que haya sido inmediatamente. Esto no significa que haya sido inmediatamente después de morir. O que haya sido en un alma inmortal. Porque no existe cosa tal que podamos corroborar con la palabra de Dios. Dice que murió y fue llevado por los ángeles, como en la resurrección, al seno de Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Entonces, ambos son enterrados. Esto es lo que le sucede a toda persona que muere. Ahora, en el versículo 23 dice que en la tumba el hombre rico alzó sus ojos y estaba en tormento. Y el tormento lo explica precisamente, dice, porque vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Esa es la realidad por la cual estaba en tormento. También dice, le pide a Abraham que tenga compasión, que envíe a Lázaro para que pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe su lengua porque estaba sufriendo a causa de esta llama. Pero recordemos también lo que ya hemos visto, que aquellos que sean resucitados a resurrección de juicio, uno de los juicios es el lago de fuego, la muerte eterna, la cual el humo del tormento sube en las eras de eternidad. No dice que el tormento es eterno, sino el humo sube en las eras de eternidad. Entonces, en realidad, el hombre rico está a punto de ser arrojado al lago de fuego. Está cerca de ese lago de fuego. Por eso está sufriendo. Por eso ve a Abraham y a Lázaro a la distancia. Por eso estaba en tormento, porque no estaba con ellos. Pero Abraham le responde, le dice que en su tiempo recibió cosas buenas al máximo y Lázaro cosas malas. Pero ahora, en otro tiempo, Lázaro es confortado y el hombre rico está sufriendo. En el versículo 26 nos da una clave muy, muy importante, pero es importante que entendamos todo el contexto también de lo que sucede, porque como ya vimos, aquellos que han hecho el bien son resucitados a una vida espiritual porque viven y reinan con Cristo 1000 años. Y son bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, como vimos en el episodio anterior. Entonces, si ya no tienen la segunda muerte, poder sobre ellos, aquí es una clave que recordemos esto al repasar el versículo 26 de esta parábola. Dice, y además de todas estas cosas, está diciéndole Abraham al hombre rico, entre ustedes y nosotros un gran abismo ha sido fijado, para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces, ni puedan aquellos de allí pasar a nosotros. Entonces los de la primera resurrección
tienen vida eterna. La muerte física, la segunda muerte física, ya no tiene potestad sobre ellos. Pero aquellos que sean resucitados a juicio, aún, la segunda muerte tiene aún potestad sobre ellos, como es el caso del hombre rico en esta parábola. Por eso está el gran abismo que ha sido fijado, para que no puedan pasar de aquí a ustedes, no sean capaces, ni puedan de aquellos pasar a nosotros. En ninguna dirección puede pasar ni una persona física a una persona espiritual, a menos que le haya sido dado, que haya sido resucitado por Cristo, como ya vimos. Este es el gran abismo del que está hablando. La vida espiritual y la vida física son muy diferentes. Dios va a otorgar vida espiritual a aquellos quienes hayan sido fieles. Esa es la resurrección de vida que leímos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde dice que aquellos quienes han practicado el bien será una resurrección de vida y la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Este es el gran abismo. Entonces, vemos que el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a la casa de su padre. Y dice que tiene 5 hermanos para que les testifique fervorosamente a ellos para que no puedan venir a este lugar de tormento, a este lugar de agonía, porque a punto de morir en la segunda muerte, en el lago de fuego, es algo tormentoso. Y en realidad el hombre rico está testificando que si ellos supieran lo que les espera, actuarían de una manera diferente. Pero Abraham le dice, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas, y si no los escuchan a ellos, tampoco van a escuchar, aunque alguien se levante de los muertos. Entonces, en primer lugar, es una parábola. En segundo lugar, está hablando también de las cosas que son importantes para los hombres. Porque el contexto que nos da desde el versículo 14, después de haber dado la parábola del hombre rico que tenía su administrador, y lo que hace el administrador, que es bastante sabio, entonces Cristo dice que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero en el versículo 14 dice lo siguiente, aquí mismo en Lucas 16, antes de esta parábola de el hombre rico y de Lázaro. Ahora, los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas y lo ridiculizaron. Entonces, este es la escena de lo que va a hablar acerca del hombre rico. ¿Y qué les dijo Jesucristo en el versículo 15? Les dijo, ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque en realidad eso es por lo que todos vamos a ser juzgados, por lo que hay en nuestros corazones. Y eso es lo importante, lo que hay en nuestros corazones. Dice, ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. Y en realidad, esta parábola del hombre rico y de Lázaro es una advertencia. Es una advertencia de que lo que está en alta estima entre los hombres, con una persona rica, vestida de lino fino y de púrpura, y estando en grandes lujos, en realidad ese camino puede que termine en la muerte. Las riquezas por sí solas no llevan allí, porque Abraham era un hombre rico también. Quizás por esto habló de Abraham, porque Abraham era un príncipe. Abraham tenía grande riqueza, pero habló de cierto hombre rico, de lo que hacía, para dar también el contraste de que no es simplemente la riqueza, sino lo que hay en el corazón, porque dice Dios conoce sus corazones, para que entiendan que lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. Y da una explicación de que la ley y los profetas fueron hasta Juan. En el versículo 16, desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. Por eso este es el contexto de la parábola del hombre rico y de Lázaro.
Pero dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que falle una tilde de la ley. Y esta, en realidad, es la escena. Ya sentó la escena de lo que los hombres valoran y de lo que Dios valora. De dónde está el corazón y de dónde están las verdaderas riquezas. Este es el contexto de esta parábola, pero no dice que fue inmediatamente al morir que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. No dice que el hombre rico está siendo atormentado por las eras de eternidad. No dice muchas cosas esta parábola que quizás en el pasado hemos asumido o hemos tenido como referencia con respecto al cielo y al infierno. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver la realidad acerca del cielo, acerca de el castigo también a los malvados y lo que sucede con todos los otros muertos. Por lo pronto me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.